Bueno, Sí, muchas sí. gracias. Pero, Bien, como les decía, vamos a tratar de ser puntuales, así que vamos a empezar ahora, a medida que vayan entrando, bueno, el ingreso es directo, así que no necesitan que yo esté cortando para ingresar. Bien, em, como ustedes saben, bueno, lo que vamos a tratar de ver hoy es el tema de vigilancia epidemiológica. Y yo lo comparo mucho con algo que a lo mejor ustedes no habían, bueno, mejor dicho, ustedes no habían nacido, seguramente van a tener que preguntarle a lo mejor a sus abuelos, a lo mejor a sus padres, pero fundamentalmente a sus abuelos, que era lo que se conocía antiguamente como el famoso vigilante de la cuadra, ¿m? Que era el policía que conocía a todos los que vivían en la cuadra, sabía si alguien llegaba tarde o no llegaba, si sabía si la hija mejor del abogado de la cuadra estaba de novia porque empezaba a ver un auto nuevo, un auto que no conocía, un auto distinto. Entonces lo que sabía era el movimiento de todos y sabía si había un evento nuevo. Es decir, conocía la normalidad y detectaba rápidamente algún cambio, si ese cambio se mantenía y si ese cambio se mantenía en el tiempo. Entonces con eso podía evaluar algunas tendencias. Esto es parecido a lo que mejor a lo que ustedes viven cuando van al hospital, debido a que justamente la vigilancia cuando ustedes van al hospital es la actitud de alerta que tienen básicamente. Eh, y esa actitud de alerta que tienen con respecto a el estado de salud de un paciente, un individuo. Y esta actitud requiere que observaciones sistemáticas, orientadas a la toma de decisiones. Em, Ustedes como, si se acuerdan, cuando están yendo al hospital, una de las cosas que evalúan permanentemente son los parámetros que tienen los pacientes, y entonces con eso van haciendo una vigilancia, van evaluando cómo está el paciente en el tiempo y ven si es que aumentó la temperatura, bajó la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la vigilancia es eso. Ahora, cuando esa vigilancia que ustedes hacen en el uno a uno, lo hacemos con una mirada poblacional, y lo extrapolamos a la población, eso es lo que se considera y se conoce como vigilancia epidemiológica. Ya no es en un individuo en particular, sino sobre la población en general. Y entonces miremos este punto, por ejemplo, este dato, este número. Más allá de de la mitad de los casos de dengue del país están concentrados en nuestra región. Entonces, cuando ustedes se fijan, qué sé yo, en internet, en Instagram, en el diario, y les aparece que Santa Fe está en alerta por un brote de dengue, o que los casos subieron más de un 40% en Rosario y Santa Fe, la pregunta es, ¿quién le avisó al periodista? ¿Cómo sabe el Ministerio de Salud cuántos reactivos mandar al hospital, que yo, al Iturraspe, al Cuyen, para la semana que viene? ¿Mm? ¿Alguien se pone tal vez a tirar las cartas, a adivinar el futuro, a ver qué es lo que va a pasar? No. Ese número que ven ahí es porque en algún momento un médico de consultorio externo del hospital o de la guardia del hospital se detuvo un rato y empezó a cargar datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy justamente es tratar de entender cómo se construye los ojos del sistema de salud. Cuando el sistema de salud se detecta algo, es porque está mirando eso. Y eso se consigue a través de la vigilancia epidemiológica. Entonces, cada vez que ustedes, cuando sean médicos, se tengan que detener a completar los papeles estadísticos, tengan en cuenta que esos datos pueden salvar a un barrio y no dejarlos al sistema de salud a ciegas para poder actuar. Entonces vamos a tratar ahora de definir qué es la vigilancia epidemiológica. Hay múltiples definiciones, vamos a tomar tres definiciones, en las cuales vamos a resaltar algunos elementos que me parecen importantes de cada una. Nosotros habitualmente en clases o ustedes cuando van al hospital, lo que se les pide habitualmente es hacer un diagnóstico, tratar de hacer un diagnóstico. Si bien ustedes ahora en tercero tratan de poner todo dentro de un síndrome, la idea es que con el transcurso de los años ya vayan definiendo
los diagnósticos sean los más exactos posibles. Pero pensemos a ver un caso en particular, por ejemplo, un caso en el hospital, en la guardia del Cuyen o el de Iturraspe, en el cual entran 20 personas con diarreas sanguinolentas, de 2 horas de evolución. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Podemos esperar 3 días a que nos llegue un cultivo o casi 15 días para que nos llegue la cepa exacta a través de los laboratorios específicos? Y no, lamentablemente no podemos hacer eso. Entonces necesitamos que el sistema dé una respuesta rápida. Entonces lo que necesitamos justamente es un sistema rápido y uniforme, ¿m? Que te diga, acá está pasando algo, acá hay un brote, en este momento, ahora. Y tenemos que definir si cerramos un comedor o vamos a cortar el agua de una zona determinada debido al brote que estamos detectando. Entonces, en epidemiología, en la vigilancia epidemiológica fundamentalmente, un dato que es aceptable, que ya vamos a ver cómo, por qué es aceptable ese dato, puede salvar vidas. En tanto que a lo mejor la exactitud que nosotros les pedimos a ustedes en otras instancias de la actividad médica, en realidad puede llegar muy tarde. Entonces, por eso es fundamental entender qué es la vigilancia. Em, Ahora, si nos detenemos un poquito en este concepto, que habla de orientar el proceso de la toma de decisiones, y justamente si juntamos los datos en forma sistemática sobre una enfermedad y los guardamos a lo mejor en el cajón del escritorio o en el pendrive o en el disco rígido de una computadora, básicamente eso no sirve de nada, eso no es vigilancia, eso es básicamente una cuestión burocrática que no aporta absolutamente nada. La vigilancia solo va a existir si el dato se transforma en una acción concreta en la población. Determinar comprar vacunas, fumigar el barrio, cambiar un protocolo de atención, etcétera. Es decir, cuando los datos que nosotros obtenemos son evaluados, son identificados y son entregados al sistema de salud, el sistema de salud tiene que poder concretar una acción para poder cambiar esa situación. Eh, entonces, para que nosotros podamos recomendar las medidas de prevención, que es lo que estamos sugiriendo, el engranaje tiene que empezar en una forma oportuna, sistemática y ordenada. ¿Y saben quién va a ser el que va a hacer eso? ¿Mm? Ustedes. Seguramente, salvo que algunos se dediquen a epidemiología, ustedes van a ser los que van a estar en esta etapa y van a ser los que van a tener que hacer esa actividad. ¿Mm? Eh, si el médico no recopila en forma adecuada en la consulta todo el análisis posterior que se va a hacer, no sirve de nada porque va a dar datos erróneos e incluso puede confundir más que llevar en inacción. Puede hacer que se actúe en forma inadecuada. Entonces vamos a tratar de ver cómo actúa el sistema. Em, el sistema, como decíamos recién, empieza por un disparador, que es la notificación, que es el registro y el envío de datos desde el efector de salud hacia el sistema central. Em, y este es el único paso en el cual ustedes van a tomar intervención como médicos, como médicos asistenciales. Y es el lugar donde ustedes tienen el control absoluto. ¿M? Es donde justamente, como reitero, el médico interviene. Si están en la guardia o en el consultorio de un hospital, ven un caso sospechoso y no lo notifican, el ciclo directamente no arranca. El sistema se queda quieto, el sistema se queda ciego. E incluso si ustedes, cuando tienen que completar las fichas, las planillas con los datos de los pacientes, diagnósticos, etcétera, ponen mal los diagnósticos porque tuvieron 20 pacientes y no lo completaron y después al final del día se ponen a completar y no se acuerdan qué pasó. Muchas veces, como decía, eso lleva a una mala toma de decisiones, no tan solo a lo mejor a la inacción, como decía recién, sino a una mala toma de decisiones. Eh, Actualmente se habla mucho, desde hace mucho tiempo, en todo el tema que es epidemiología, datos, big data.
actualmente en la inteligencia artificial hay un término que se utiliza mucho que es shit in, shit out. Es decir, si nosotros le metemos porquerías al sistema, va a salir porquerías. Entonces, este punto es crucial. Si no se hace bien, no vamos a tener los resultados que necesitamos. Después está un segundo momento, que es el análisis, que es justamente ese dato que nosotros metimos en el sistema se empieza a analizar. Y consiste justamente en agrupar la información según tiempo, lugar y persona, que como habíamos dicho en su momento, no sé si se acuerdan en la clase anterior, son la triada epidemiológica. Y acá es justamente donde los epidemiólogos toman todas esas notificaciones sueltas y arman tasas, curvas epidémicas, los canales endémicos. Es cuando pasamos de decir tenemos 3 pacientes con fiebre en la guardia a tenemos un aumento significativo de un síndrome febril. Ya vamos a ir viendo todo esto en el transcurso de la clase. El tercer punto es la difusión. Es decir, si el nivel inicial, el que notifica, no se entera de qué pasó, no sirve absolutamente de nada. Es decir, dejar los datos encerrados en un lugar no sirve absolutamente nada. Y justamente la fortaleza que tiene la vigilancia epidemiológica es que toda esa información que en algún momento se carga, se evalúa, se difunde. A través de los boletines que ya vamos a ver que existen, etcétera. Todos esos elementos hacen que la información vuelva al médico que dio origen al proceso. ¿Por qué? Porque el médico tiene que estar enterado de que lo que hizo sirvió para algo y además porque ese algo, esa información, le sirve a él para tomar decisiones cuando está frente a un paciente. Es decir, si le llega de acuerdo al momento del año en que le llega un paciente, es más probable que sea una virosis o sea otro tipo de virus, etcétera. Entonces, por eso es fundamental la difusión. Em, Después tenemos justamente la acción, que es acá donde se produce justamente la intervención de la salud pública, basada en la información que se obtuvo. Es justamente cuando el sistema de salud define, por ejemplo, en el caso de dengue, si va a ser un bloqueo o si determina una campaña de vacunación, como pasó hace poco tiempo, se fortaleció la campaña de vacunación del sarampión o si se cierra una bomba de agua o algo como causa del cólera. Em, pero bueno, justamente como reitero lo que decía antes, si esta acción es tomada con mala información, para dar malos resultados. Y bueno, justamente pues al final lo que se hace es, una vez que se actuó, se evalúa. Y la evaluación la vuelve a hacer el sistema de vigilancia en el cual se determina cómo funcionó el sistema y si la vigilancia está llegando en forma oportuna. Em, Bien. La OMS dio una definición realmente muy interesante, que justamente la vigilancia epidemiológica, como para resumirlo, es un sistema que produce información para la acción. Todo lo que venimos diciendo se resume en esto, básicamente. Es decir, es un sistema que le va a dar información al sistema público o al sistema, a la salud pública, para que tome acciones y pueda encarrilar determinadas situaciones que pueden estar agravadas. Uno de los conceptos que muchas veces se confunden es la diferencia que hay entre vigilancia e investigación. Muchas veces especialmente por ahí los médicos no lo tienen muy en claro. Entonces, pensemos un poquito. Cuando hablamos del factor tiempo, la vigilancia, el tiempo es continuo. La vigilancia nunca se detiene. La vigilancia son los 365 días del año, 66 y bisiesto, y en todo momento. No se puede tener, no hay vacaciones, no hay feriados, no hay fines de semana, nada. La vigilancia es constante y permanente. ¿m? En cambio, la investigación, los tiempos suelen ser bastante limitados. Tienen un principio y tienen un final que son muy claros. Así que bueno, esa es una diferenciación importante. Después tenemos otra diferenciación desde el punto de vista operativo. La vigilancia utiliza un método rutinario y para muchos pacientes.
y para muchos participantes, perdón. Básicamente, ¿por qué? Porque justamente son todos los médicos del sistema de salud los que van a participar en la información, ¿sí? Eh, y justamente y acá está lo importante, es decir, es que la vigilancia requiere justamente datos mínimos. Ya vamos a ver que existe una definición de caso clínico para cada enfermedad que está incluida dentro de la vigilancia epidemiológica. Debido a que si nosotros le damos a un médico que para definir un caso tiene que hacer 50 páginas, no la va a completar nadie. Pero si el dato es tan simple, tampoco le va a servir tampoco a la vigilancia. Entonces, tiene que ser una estructura con lo mínimo indispensable como para definir a quién van a estudiar. En tanto que la investigación, justamente, el diseño se hace habitualmente con pocos participantes y se solicitan que los datos estén explícitamente detallados, ¿m? Y son muy detallados normalmente. Entonces, esa es otra de las diferencias importantes. Y también la otra diferencia muy importante es para qué se usa, el fin para el cual se hacen esos datos. En la vigilancia, justamente, la difusión de la información es continua para permitir la toma de decisiones rápidas. ¿M? Y el uso principal que tiene es monitorear tendencias, definir problemas y generar algunas hipótesis para proteger a la población. En cambio, la investigación lo que hace una vez que se terminó, se difunde y por lo tanto es esporádica. Por ahí se puede volver a tomar el tema en otro momento, pero no es constante y permanente o continua como es la vigilancia. Y el objetivo justamente es describir problemas en detalles o verificar hipótesis preexistentes, básicamente, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia fundamental entre las dos. Cuando hablamos de los componentes prácticos que tiene la vigilancia epidemiológica, hablamos de los instrumentos mínimos que vuelven real a la vigilancia dentro de una institución, dentro de un hospital. ¿Mm? Significa pasar a lo mejor del libro a justamente a las planillas, los flujogramas de comunicación y a los criterios operativos que ustedes van a ver a lo mejor en una guardia. Eh, no se vigila básicamente con intenciones, no es esporádico, no es que hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, no, es justamente se vigila con herramientas y esas herramientas son sistemáticas. ¿M? Y justamente esa medición sistemática, siempre hay que decir que hay un sistema, que hay algo que es continuo, es permanente y no se puede evitar. ¿M? Y justamente ¿para qué hacemos eso? Para poder comparar e interpretar los datos. Si ustedes se acuerdan, creo que en otro seminario hablamos de los datos, justamente de los indicadores, básicamente, que son datos. ¿Y para qué yo quiero esos datos? Justamente porque a mí me sirve para saber cómo estoy hoy, compararme con el que está al lado y poder saber cómo voy a estar en el futuro o cómo estaba en el pasado y cómo llegué a este punto. Es decir, ese es el objetivo fundamental. Es justamente la comparación e interpretación de datos con el fin de detectar posibles cambios en el estado de salud de la población. ¿Y cuáles son esas características? Reiteramos, las resumimos en estos tres parámetros. Por un lado, debe ser continua. No podemos vigilar al dengue o a las infecciones respiratorias únicamente cuando aparece alguna noticia en el diario. Entonces se hace en forma permanente. Y debe ser sistemática porque todos los efectores de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, deben utilizar exactamente el mismo método, la misma planilla y la misma definición de casos. ¿Mm? No depende del criterio de cada uno. Por lo tanto, también debemos recordar que debe ser oportuno. El dato tiene que llegar en el momento necesario como para poder frenar un brote. Si un dato nos llega tarde, no es como que no hubiese llegado. Por eso estos tres elementos son fundamentales para entender cuál es la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica. Bien, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia, básicamente? Em, y acá vamos a tratar de desglosar todo esto. La idea es que no lo memoricen, sino que tratemos de interpretarlo, de entenderlo. Em,
Pensemos cuál es la lógica médica. ¿Para qué vigilamos? Justamente vigilamos para detectar cambios agudos en la distribución de una enfermedad, un brote de salmonela, etcétera. Para identificar tendencias a largo plazo, si esos cambios se mantienen en el tiempo, ¿m? Es una tendencia ya lo que estamos observando. Pero a su vez, si esos cambios son marcados, más marcados que en otro momento, empieza a haber cambios de patrones, que por ejemplo es si aparece una nueva cepa o un cambio en la cepa de una infección determinada, de una virosis. Y presten atención justamente en los últimos dos puntos, que justamente son planear programas de salud para evaluar las medidas de control y, por ejemplo, si el Ministerio implementa una nueva campaña de vacunación en la provincia, ¿cómo sabemos si funcionó o fracasó? Bueno, justamente la vigilancia epidemiológica le va a dar esa información para saber si el programa fue efectivo o no fue efectivo, o se tomaron las medidas adecuadas o no se tomaron medidas adecuadas. Bien, em, básicamente básicamente esta diapositiva lo que hace es ser una especie de índice de lo que vamos a desarrollar ahora. Eh, Justamente la idea es que no se pierdan tanto en la teoría y entonces básicamente los usos epidemiológicos se basan en tres eventos, en tres situaciones, en tres momentos. En el seguimiento de los eventos de salud, en el cual se hace el monitoreo del estado de situación de la población, los que están vinculados con las acciones de la salud pública, que serían las intervenciones operativas que se hacen en el territorio, y por ahí, bueno, otros usos que son complementarios y están relacionados con la investigación científica y el registro histórico. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los puntos un poquito más en estas diapositivas. Si tenemos en cuenta esta diapositiva, el seguimiento nos permite estimar la magnitud real del problema. Por ejemplo, cuántos santafesinos padecen de hipertensión o diabetes. Es muy importante porque también resulta vital para detectar algunos brotes epidémicos en forma precoz y para definir la historia natural de las enfermedades en nuestro medio. Y miren un punto clave también que me parece interesante. Identificar grupos de riesgo. La vigilancia nos dice de forma numérica. eh, este virus respiratorio específico está afectando principalmente a niños menores de 2 años en un distrito determinado de la ciudad, que es el distrito norte, distrito sur. Con esta información oportuna, el médico ya sabe el nivel de alerta que tiene que tener en esos lugares cuando llega un paciente con una situación respiratoria o con una situación de salud que hace eh, justamente por alguna enfermedad respiratoria. Em, El segundo punto que estábamos viendo para desarrollar es básicamente operativo esto. Vinculamos el dato con la acción médica directa. Primero investigar y controlar. Si la investigación detecta un solo caso sospechoso de sarampión, se dispara un equipo de campo porque estamos justamente en una etapa de eliminación del sarampión. Es decir, un caso para nosotros sería una epidemia. ¿Mm? Igual que algunas enfermedades que están fuera de su lugar, un caso es una epidemia. El COVID en su momento, el primer caso que hubo en Argentina, se podía interpretar como que fue una epidemia, ya empezó como una epidemia porque nunca había habido. ¿Mm? El segundo punto es planear. Nos ayuda a decidir si el presupuesto de salud de lo que estamos viendo del año próximo debe destinar mejor más camas de terapia intensiva a pacientes neonatales o si tenemos que aumentar el presupuesto de prevención para vectores en un barrio determinado o en una ciudad determinada. Y el tercero también es que es evaluar. Si cambiamos un protocolo terapéutico, como decíamos antes, de los efectores públicos, justamente vamos a evaluar si ese cambio nos dio resultados o no a través de la vigilancia epidemiológica. Y después cuando hablamos de otros usos, bueno, justamente son probar algunas hipótesis. Como ustedes saben, la vigilancia continua nos brinda una masa crítica de datos de la población que muchas veces pueden servir como para probar algunas hipótesis que se plantean en un trabajo de investigación. Acá ya hablamos de investigación, no hablamos pura y exclusivamente de vigilancia epidemiológica. Y es muy importante también
que se generan archivos históricos de la actividad de las enfermedades. Y esto es muy importante porque gracias a que se fueron cargando datos durante años, podemos saber en qué momento del año es más frecuente una gripe, un proceso respiratorio, etcétera, con una precisión bastante importante. Y terminamos un poquito este bloque bastante de conceptos, volviendo a la estructura que dimos, que dimos al comienzo. Todo proceso de vigilancia exitoso pasa por este proceso, que sería la recolección de los datos de calidad, que los van a recibir, a recolectar ustedes en la consulta médica, el análisis estadístico de las variables epidemiológicas, la interpretación médica de los resultados y la difusión de la información. ¿Mm? Note justamente que esto es un camino de ida y de vuelta, es decir, no a lo mejor volver de difusión a la interpretación, sino de difusión volver justamente a la recolección de los datos. Y reitero esto, lo recalco porque es uno de los datos más importantes. Em, bueno, acá lo que pueden ver ustedes es cómo se representa la red, la circulación de la red, mostrando cómo viaja el dato desde que lo generan ustedes en el consultorio hasta que se transforma en una política sanitaria global. Observen que la información se mueve en forma piramidal, ascendente, pero con un circuito de ida y vuelta que es fundamental, lo que hablábamos recién. Todo arranca en los establecimientos asistenciales, que serían los hospitales, centros de salud o un lugar donde se atiendan un paciente, que puede ser un consultorio. Según la gravedad y urgencia del evento, la comunicación se dispara de forma inmediata o semanal hacia el nivel de vigilancia provincial. Este nivel justamente consolida los datos santafesinos, se apoya en los laboratorios de referencia y devuelve inmediatamente la información en forma de boletines y alertas para que los médicos estén enterados. Pero a su vez también la provincia reporta a nivel nacional que asume la responsabilidad federal de coordinar la red y notificar justamente en situaciones especiales en forma inmediata a los organismos eh, internacionales, como la OMS, la OPS. Eh, entonces, justamente la salud pública internacional depende del compromiso de la carga que van a tener ustedes en su consultorio. Fíjense la importancia que tiene este punto y lo recalco, y ya van por enésima vez que recalco esta situación, que ustedes son los responsables de disparar el sistema. Ustedes van a ser los responsables. Y acá me quiero detener un segundito en esto. Em, Pues justamente en la última parte, como hablábamos recién, en el recuadro, en la base del flujograma, se habla de los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OPS. Y esto no es una situación política. Justamente lo que hay que tener que entender que estos organismos son un escudo de seguridad sanitaria para un país. Justamente en la era de la globalización, la vigilancia epidemiológica local no tiene demasiado peso si no está interconectada globalmente. ¿Y por qué son importantes estas redes supranacionales? Porque los virus no piden habitualmente pasaporte. Un brote respiratorio o de una enfermedad emergente en cualquier rincón del planeta puede aparecer acá en Argentina, como ya nos pasó con el COVID, o puede bajar en cualquier otro lugar, como pasó con el hantavirus recientemente. Y justamente la OMS y la OPS son los que funcionan como un radar global, para una alerta temprana. Básicamente hay un tratado jurídico a través de la OMS que nos obliga a cooperar y a cambio de esa cooperación nos garantiza el acceso inmediato justamente a datos epidemiológicos, a transferencia de tecnología, a reactivos de laboratorio, porque muchas veces los países no tienen acceso a determinados reactivos que son importantes, y también a financiamientos de emergencia. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, toda vigilancia virológica que hacemos,
depende de la red de laboratorios de la OMS. Y justamente nosotros teníamos todo un sistema que estaba vinculado con la OMS. Y también, por supuesto, está el enfoque epidemiológico con respecto al debate del aislamiento. ¿Y por qué este debate? Es porque se debe analizar la realidad de los datos, no en forma ideológica. Eh, Determinar la salida de Argentina de la OMS no se tiene que tomar muy livianamente, porque me parece a mí que justamente es un error estratégico, que equivale a un desarme sanitario, básicamente. Aislar al país de los organismos supranacionales significa desconectarlo, de desconectar nuestros servidores de la red del radar mundial, digamos, y nos dejaría ciegos o al menos por lo menos tuertos ante la próxima pandemia, sin acceso prioritario a vacunas, medicamentos o protocolos validados, y nos convertiría en un paria del sistema internacional. Entonces, creo que la verdadera soberanía sanitaria se construye liderando y cooperando con las redes globales y no apagando los radares. Simplemente lo quería expresar porque, bueno, ya Argentina formalmente salió, se retiró de la OMS, si bien no figura en los sistemas, para la OMS no es que Argentina se retiró, sino que la dejó ahí en stand-by hasta que alguna vez quiera volver a entrar. Pero realmente creo que es una situación que no es la ideal, al menos en mi opinión, para el sistema sanitario argentino. Bien, sigamos. Volvamos a la parte teórica. Esta tabla detalla, bueno, justamente en forma bastante clara la responsabilidad operativa de cada nivel, básicamente. Y quiero que pongamos la lupa específicamente en la recolección de datos. Observen que el principal responsable en la detección de casos y notificación, vuelvo a repetirlo, es el equipo de salud. Es decir, ustedes cuando están en una guardia, en un centro de salud o en un consultorio. Si el médico de consulta que hace la consulta no clasifica correctamente el evento, según las guías, ni realiza la validación de los datos, el circuito no se va a disparar o falla directamente. Y justamente otro de los puntos que me parecía importante es la interpretación de la información, debido a que consolidar los datos, que sería el análisis de la información, em, y analizar las variables epidemiológicas es un proceso más que nada numérico, es muy importante, es estadístico, pero justamente la interpretación de la información es lo que hace distintivo el proceso, debido a que justamente, como dice ahí, se hace comparación con datos previos e inclusión de variables locales no consideradas, debido a que justamente las autoridades de salud deben contrastar esos datos previos con la realidad real, digamos, em, con la parte ambiental, con la parte social y geográfica del territorio donde se obtuvieron esos datos. Un número justamente, como decimos siempre, un número frío, sin contexto, en las variables locales no sirve para dirigir la acción en forma eficiente. Bien, de aquí abrimos justamente detallar un poquito todo lo que venimos hablando. No todos los datos en salud pública se buscan de la misma manera ni con el mismo esfuerzo, justamente. Entonces, dependiendo del comportamiento de la enfermedad, el sistema diseña una estrategia de captura diferente. Lo importante es que grabemos un concepto. Recolectar no es acumular información, es aplicar un diseño metodológico estandarizado para que el dato sea comparable. Em, Bien, y acá pueden ver, miren ahí las opciones estratégicas que tenemos. Hay algunos datos que se obtienen de carácter universal, es decir, donde se registran absolutamente todos los datos de los casos que aparecen. Por ejemplo, si aparece un dengue, se informa todos los casos de dengue. Sí, bueno, cuando ustedes se acuerdan en su momento el COVID, sabíamos
íbamos contando número a número, 200.000 casos de 200.000 pacientes con COVID, 8 millones de pacientes con COVID, es decir, cada caso era una detección universal y cada caso debía informarse. Después aparecen los casos de centinelas, por ejemplo, donde seleccionamos estratégicamente un efector de salud para monitorear tendencias de virus respiratorio. Es decir, tomamos, por ejemplo, el Hospital Cuyen y evaluamos los pacientes respiratorios que entran en el hospital. O se toman algunas situaciones puntuales, bueno, pacientes internados en determinado lugar con determinadas características, se consideran casos centinelas. Y también, bueno, tenemos casos de muestra de casos, revisiones de registros, encuestas específicas, o también, como dice ahí, las redes de laboratorio para vigilar las mutaciones o resistencias. Bien. Y ahora vamos a pasar a una cosa que me parece que es fundamental. Em, Creo que cuando se acuerdan cuando empezamos hablando, que empezamos diciendo que el dato tenía que ser lo suficientemente fácil de recolectar como para que todos los médicos lo quieran tener, pero no tan fácil como para que no sirva de nada. Entonces es fundamental para la epidemiología, la vigilancia epidemiológica, hacer una cosa que se llama definición de casos. Ya vamos a ver después definiciones de casos específicas, pero acá me quiero detener para a qué interpretaríamos como definición de casos. Son las personas que satisfacen los criterios clínicos específicos para decidir si una persona presenta o no una enfermedad con una relación epidemiológica. ¿Mm? Es decir, en, en salud pública, en epidemiología, uno no se lleva por el instinto, ¿m? O por el libre criterio. Es decir, hay una situación, se establece un molde estricto de síntomas para poder clasificar un evento. Y ese es nuestro límite. Necesitamos uniformidad absoluta. Si cada médico de la provincia interpreta que la gripe es una cosa distinta, estamos al horno. Entonces, debemos definir con precisión a qué vamos a llamar una enfermedad tipo influenza, por ejemplo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bien. Una buena definición, como hablábamos recién, de caso, eh, debe reunir determinados atributos, como por ejemplo, la sensibilidad y la especificidad. ¿Mm? Por ejemplo, el caso de COVID, al inicio de un brote que era desconocido, necesitamos una definición sumamente sensible. ¿Mm? Un imán que permita absorber, atrapar a todos los pacientes que tengan una mínima sospecha clínica, aunque tengamos también a los que son falsos. ¿Mm? Queremos que el sistema no se pierda a nadie, ¿sí? Sin embargo, a medida que el brote avanza o que los recursos del laboratorio se van saturando, la definición debe volverse más específica, ¿m? Para confirmar solo los casos reales. Entonces, pasamos de una situación de sensibilidad a una de especificidad. ¿M? Recordando también que para que puedan los datos ser obtenidos, tienen que ser simples, sí o sí. Si la definición por sí misma es bastante compleja, no la va a llevar a cabo nadie. ¿Qué tipos de casos conocemos? Conocemos el caso sospechoso, que cumple la clínica básica de la sospecha, que sería la definición de caso. El caso probable, que suma la parte clínica al nexo epidemiológico fuerte, eh, pero falta el estudio definitorio. Después tenemos el caso confirmado por laboratorio, habitualmente se hace por justamente un análisis específico, y el caso confirmado por criterios clínicos epidemiológicos son aquellas cuando hay evidencia clínica o nexos con casos confirmados de laboratorio. Bueno, lo que pasaba, no sé si ustedes recuerdan, en las situaciones de la gripe A o del coronavirus, que bueno, básicamente ya en las últimas situaciones era pérdida de olfato, ya no se testeaba más, o si el paciente había estado con algún enfermo, no se testeaba más y se consideraba confirmado por criterio clínico epidemiológico, por nexo. Entonces, son situaciones especiales que cuando ya el proceso está bastante desarrollado
y no hay dudas de que la situación es por ese motivo. Bien. Mm, Vamos así más rápido. Entonces, bueno, justamente creo que se acuerdan lo que hablamos antes, la triada epidemiológica, en análisis de datos, justamente lo que es para ordenar el aparente caos de la cantidad de datos que aparecen en forma semanal. Los epidemiólogos recurren a tres coordenadas, básicamente, que son fundamentales, que son el tiempo, el lugar y persona. Tiempo, cuando ocurren los eventos, el lugar donde se concentran geográficamente, está en un barrio, departamento, en un lugar de la provincia, etcétera. Y persona, a quién está afectando fundamentalmente, de acuerdo a la edad, al género, a comorbilidades asociadas, a la ocupación, al tipo de trabajo que tiene. Em, bueno, usando justamente estos tres elementos, nos ayuda muchísimo a dar la información epidemiológica que define después el ministerio para ver qué va a hacer con esa información, qué recursos va a usar, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, tenemos que tener en cuenta, como hablábamos antes, además de que el proceso actúe en forma oportuna, sistemática y ordenada, eh, que la vigilancia epidemiológica no se guía por los meses del año que usamos habitualmente. No tiene un calendario específico que se llama calendario epidemiológico, debido a que justamente las enfermedades no respetan mucho, si hay 30 días, 31, 28, eso no interesa demasiado. Entonces, por eso se definió dividirlo por semanas. Las semanas son, como ustedes saben, en el año son 52. La semana epidemiológica comienza un domingo a las 0 y termina un sábado a las 23:59:59. En la primera semana epidemiológica se toma la semana, o sea, el domingo anterior al 1 de enero. Ahí empieza la primera semana epidemiológica. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay 52 semanas, se consideran meses epidemiológicos, que hay 13. 52 dividido 4 da 13, y por lo tanto el año epidemiológico son 13 meses. ¿Sí? En este momento creo que estamos cursando la semana 25 o 26, no recuerdo bien ahora, pero bueno, estamos por esa semana más o menos. Y estas semanas epidemiológicas son las que van a determinar, dar paso después a lo que consideramos nosotros unos gráficos fundamentales, que es la curva epidémica. ¿Mm? Que justamente, como ven ahí, es la representación gráfica del número de casos de una enfermedad según el momento de inicio de los síntomas. Miren este gráfico, que es clásico, bueno, de un brote de cólera. Nos muestra en forma mm, visual e inmediata la magnitud del evento, la velocidad de propagación. Fíjense, si puedo acá. Como decíamos antes, la magnitud del evento, fíjese en estas semanas, que serían las primeras, qué sé yo, sería en febrero, marzo, estos, en estos meses, la magnitud que tuvo, la velocidad de crecimiento que tuvo y cómo se fue agotando en el tiempo. ¿Mm? Entonces, con esa curva tienen un pantallazo que les permite tener una idea de qué fue lo que pasó en este año 90, en 1991 con respecto al cólera en esta situación, en este lugar determinado. Mm, Acá podemos ver básicamente lo que es el corredor o el canal endémico, que es el mapa histórico de referencia que nos dice qué es normal y qué constituye una anomalía para nuestra región o nuestro lugar. Como ven este gráfico de los casos de diarrea acumulados durante una serie de- de años, el corredor establece el nivel esperado de una enfermedad basándose en el dato epidemiológico local. Como ven acá, tenemos una zona de epidemia, una zona de alarma, una zona de seguridad y una zona de éxito. Ahora vamos a ver cómo se obtiene cada una de estas cosas. Em, para poder leer correctamente un canal endémico, hay una estructura matemática que ya vamos a ver. Divide el gráfico en cuatro zonas, como decíamos antes, que veíamos en el gráfico anterior. Una zona de éxito, que es justamente la franja inferior, la más baja, en el cual los casos están por debajo del nivel promedio histórico. Después tenemos una zona de seguridad, que es la franja media, que justamente
es la que mantiene los parámetros dentro de los parámetros normales de control de la enfermedad. Después tenemos una zona de alarma, que es una franja que podemos llamar crítica. Los casos están aumentando peligrosamente y rozan el umbral o límite superior, es decir, están dentro todavía de lo que se considera endemia, es decir, hubo situaciones parecidas en años anteriores, y después tenemos una zona de epidemia en el cual si la curva del año actual cruza en lo que es el umbral epidémico, entramos entonces en una situación de epidemia o de brote epidémico. Por eso es importante entender esto. Entonces, ahora entramos a ver cómo se elabora un canal endémico. Para elaborar un canal endémico que sea estadísticamente válido, la metodología existe contar con al menos los números de casos por mes y año en un periodo histórico determinado, que tiene que ser habitualmente, lo ideal es que sean 7 años, pero se puede hacer con 5 también. Por eso, recién ahora se están empezando a poder hacer curvas con respecto al coronavirus, por ejemplo, porque antiguamente siempre era epidémico porque no podíamos llegar a tener una curva de endemia. ¿Y por qué básicamente se requieren estos? Porque necesitamos justamente diluir el impacto de cualquier año atípico, ¿m? Que es lo que hablábamos antes. El primer año del 2020-2021 del coronavirus fueron atípicos en la cantidad, por lo tanto no se podía hacer un canal endémico. Entonces, juntando la base histórica de 5 a 7 años, logramos limpiar un poquito ese ruido estadístico que se produce para graficar justamente un patrón determinado. En la práctica, este algoritmo matemático sigue algunas características. Primero, se vuelcan los datos en las tablas, se hacen por mes y por año. ¿m? Segundo, se procede a ordenar los casos de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran ustedes. Habitualmente se hace de mayor a menor. Em, Individualmente de la forma, es decir, se empiezan a ordenar de mayor a menor independientemente del año en el que se produjeron. En el mes de enero se ponen todos los datos de enero, de mayor a menor, febrero, todos los datos de febrero. Y después dividimos esa tabla en cuartiles. En cuartiles 25, 50, 75. Ya vamos a ver por qué. Bien. Entonces ahora llegamos justamente a la parte de cómo vamos a hacer bueno, esto acá me parece que me quedó desfasada esta diapositiva acá en el medio. Acá básicamente lo que resalto es la importancia que tiene la difusión de la información para el sistema de salud. Bien, como les decía, para entender un poquito cómo se construye el canal, que habitualmente lo que van a ustedes buscar en los boletines epidemiológicos que tiene el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, tenemos que empezar justamente analizando la matriz de los datos. Lo que ustedes ven ahí en la diapositiva es una tabla que recopila de manera ordenada el número total de casos que fueron notificados para una enfermedad mes a mes a lo largo desde el año 1998 hasta el año 2004. Miren los datos anuales abajo, acá abajo, fíjense los datos anuales. Siempre rondan más o menos entre 400 a 480. Esto nos demuestra que la patología tiene un comportamiento habitual y predecible para esa población. Em, Sin embargo, esto acá es bastante complejo. Entender esto no es fácil. Por lo tanto, entonces el primer paso que se hace es ordenar esos datos, pasarlos a un Excel, en el cual en las columnas están los meses y acá están los años de cada uno. Es decir, lo que hicimos fue pasar estos datos con estas características a este Excel de esta forma como para poder trabajarlos mejor. ¿Sí? Una vez que pasamos todos estos datos a este Excel, lo que hacemos ahora, y este es justamente un paso crítico donde uno puede confundirse, lo que hacemos en esta etapa es justamente ordenar los valores de mayor a menor,
para cada mes individualmente de la forma en que fueron apareciendo. Si ustedes se fijan, mes de enero 56 fue en el año 2003, pero sin embargo, cuando lo ordenamos, sacamos los años y lo importante es que los datos estén ordenados de mayor a menor. Fíjese que la cantidad número 20 acá estaba en el año 2002 y 56 en el año 2003. Y acá justamente están primero y último, porque van de mayor a menor. Y eso se hace con cada uno de los meses, de los 7 años que estuvimos trabajando. Bien, ahora pasamos a buscar lo que es la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Alguien se acuerda? Es la que justamente divide la mitad superior de la mitad inferior. Eso es la mediana, que es lo que también se conoce muchas veces como cuartil 50. Entonces, tomamos y fíjense que acá resaltamos en verde, este color, así es verde o amarillo, el cuartil 50 o la mediana. ¿Sí? Eso quiere decir que es el número que divide la parte superior de la parte inferior. Em, y esto constituye justamente el nivel endémico central, digamos, esperado para cada mes de ese grupo de años. ¿Sí? Em, ¿Por qué? ¿Y por qué no hacemos el promedio? Bueno, justamente porque el tema del promedio, si tenemos en algún momento un año que tuvimos una epidemia muy importante, nos puede desfasar mucho el, el promedio, entonces se prefiere hacer la media, que es algún dato que se mantiene, sabemos que es la parte que divide la mitad superior de la mitad inferior. No sé si ¿se entiende algo hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Bien, ya lo dividimos por la mitad. Ahora, ¿qué hacemos? Lo dividimos en cuartiles. El percentilo 25 y el cuartil 75. ¿m? Entonces observen estas filas que están coloreadas. La franja roja, como decíamos recién, es el cuartil 75 y la celeste el cuartil 25. ¿Sí? Entonces el espacio matemático entre ambas líneas representa el núcleo donde se concentra históricamente el 50% de los casos reportados, ¿m? Lo que determina el canal endémico. ¿Sí? Esto que está acá entre lo celeste y lo rojo va a determinar el canal endémico. Esta sería la línea endémica, pero el canal endémico sería este. Si esta información nosotros ahora la pasamos a otro y dejamos nada más que los cuartiles, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros esta información llevarla a un gráfico, a una tabla, y esto sería el gráfico. Fíjense cómo transformamos los números en líneas continuas, sobre un eje de coordenadas. El eje horizontal representa la variable tiempo y el eje vertical cuantifica el volumen de casos que fueron notificados en ese momento. Entonces, al trazar la línea de los cuartiles, calculado que vimos en el Excel, lo pasamos al gráfico, nos revela en forma casi inmediata el comportamiento estacional real de una enfermedad en una región determinada. ¿Sí? Entonces, si pasamos este gráfico que estamos viendo ahora y lo coloreamos, acá vamos a ver lo que hablábamos anteriormente. La zona de éxito, que sería la franja azul, que está por debajo del percentilo 25. La zona segura, que sería la que está en color bordó, que estaría entre el 25 y el 50. La zona de alarma, que sería preocupante, que pasaríamos del 50 al 75. Y el área de epidemia cuando supera el 75, el percentilo 75. Entonces, esto es importante para que ustedes ahora vamos a ver algunos ejemplos, entiendan que es un canal endémico, y puedan leerlo y entender un poquito más de dónde salen esos números. Em, bueno, acá volvemos a lo que decíamos anteriormente, el caso de diarreas.
zona de éxito, zona de seguridad, zona de alarma y zona de epidemia. ¿Sí? Bien, volvemos a resaltar lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, básicamente ustedes ya saben lo que es incidencia y prevalencia, así que no nos vamos a detener en esto. También conocen lo que es una endemia, una epidemia, una pandemia, ya lo vimos anteriormente, lo que es un brote epidémico. Entonces vamos a detenernos brevemente en lo que ya terminamos un poco con la parte teórica más importante y ahora pasamos a lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, antiguamente conocido como SINAVE, pero como no, decir, no se basa únicamente en el estudio de enfermedades infecciosas, entonces, como tiene otros datos, se prefirió cambiarlo en su momento y ponerle el nombre de Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Em, mm, Básicamente, este sistema está alojado dentro de un ecosistema digital que se llama SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. Y justamente la principal finalidad es permitir que eh, se pueda hacer una intervención precoz y oportuna del equipo justamente para la prevención y para el control de enfermedades o de daños, digamos. Entonces, cuando ustedes seguramente em, firmen su matrícula y atiendan el primer paciente, seguramente van a tener, en los hospitales, fundamentalmente los sanatorios, tienen acceso al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud a través del SISA. Bien, básicamente lo que se hace a través de este sistema es permitir la intervención de, como decíamos antes, de manera precoz de la prevención y el control de brotes y justamente el registro se realiza en forma nominalizada muchas veces o en forma agrupada. Nominalizada quiere decir que se identifica a la persona y agrupada cuando se da el dato nomás de la enfermedad, que aparece un paciente con una enfermedad, pero no se dan los datos del paciente. Ya vamos a ver la importancia que tiene eso. En el año 1960, cuando se sanciona la ley 15.465, em, el régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria establece que están obligados a notificar las enfermedades obligatorias el médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiese practicado el reconocimiento del mismo o de su cadáver. Es decir, los médicos que tengan conocimiento, hayan tenido acceso a un paciente con una enfermedad de notificación obligatoria, están obligados por ley a realizarla. También están obligados por ley el médico veterinario, cuando se trate de lo mismo en animales, y el laboratorista o el anatomopatólogo que haya realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enfermedad. ¿Mm? Justamente es resaltar que esto es un deber ético, pero también es legal. No es que lo hago si tengo ganas, hoy tuve ganas y lo hice, mañana no tengo. No, es obligatorio e incluso puede ser penado si algún médico no informa de estas enfermedades. Acá pueden ver más o menos en esta ficha del Ministerio de Salud, que es una guía de eventos de notificación obligatoria. Fíjense en la columna naranja, son notificación individual e inmediata ante la sola sospecha clínica. Hablamos de patologías como el dengue, el síndrome urémico hemolítico que ustedes estaban viendo en clase últimamente, el botulismo, la meningitis. No se espera acá en estos casos el laboratorio y se notifica en menos de 24 horas para que se pueda hacer el bloqueo. Los que están en la columna amarilla detallan los eventos de notificación individual, pero se hacen en forma semanal, es decir, hay que nominalizar al paciente, informar los datos del paciente, pero se hace semanalmente porque no cambiaría nada hacerlo en forma diaria. Y la columna celeste agrupa las patologías que se notifican en forma semanal por grupo de edades. Es decir,
Ustedes cuando están en un consultorio, en una guardia, muchas veces tienen una planilla y tienen que poner los nombres, es decir, tienen los datos de los pacientes y al final ponen el diagnóstico de lo que fueron evaluando. En estos casos, en los que están en el color celeste, lo que se hace es contar los casos que hubo y se informa la cantidad de casos, pero no se nominaliza, no se da la información del paciente. Bien, esta captura que puse acá en esta diapositiva es la web oficial, donde justamente está el manual de normas y procedimientos de vigilancia y el control de eventos de notificación obligatoria. Eso es de acceso libre y lo pueden buscar. Em, Así que eso, justamente como digo, es libre, así que el que esté interesado y tenga ganas de bajarlo, lo baja, y si no, van a tener que bajarlo más adelante. Bien, acá tenemos básicamente cómo se organiza el Sistema Nacional de Vigilancia, teniendo distintas estrategias de captura de la información. Eh, para vigilar eficientemente un país que es tan grande como Argentina, el sistema no aplica una sola forma de notificación para todas las enfermedades. Combina la vigilancia clínica de rutina, que está basada en los consultorios, la vigilancia de laboratorio para identificar algunos serotipos y algunas cepas específicas, y las unidades centinelas para en efectores estratégicos. Habitualmente suelen ser los de más alta complejidad, esos efectores estratégicos. Eh, justamente esta división de componentes garantiza que el ministerio reciba datos con un nivel de detalles que sea el adecuado, alta sensibilidad para las emergencias sanitarias y datos muy robustos desde el punto de vista estadístico para el seguimiento de algunas tendencias. Bien, como hablamos antes. Tenemos acá la forma en cómo se van a notificar las cosas. Algunas se van a notificar, como decía recién, en forma nominal, en cual se reservan en forma estricta para eventos de alto impacto epidemiológico o de alta letalidad o de riesgo potencial para terceros. Y después tenemos las notificaciones agrupadas, en cambio, que se consideran en forma numérica y semanal, como hablábamos antes, y se utiliza para eventos donde no importa el rastreo individual de pacientes, sino ver la tendencia general en el tiempo. Em, a través de esta diapositiva podemos ver cómo se organiza el Sistema Nacional de Vigilancia, que lo vimos ya en el flujograma, en el cual tenemos un nivel local, un nivel provincial, un nivel central. El local, que está constituido por los efectores asistenciales, y donde justamente ustedes van a detectar el problema. Un nivel intermedio, que es el provincial, que lo hablamos anteriormente también, que consolida la información, y esa información después vuelve al médico que dio origen al dato, y después también esa información se pasa a nivel nacional. Y a nivel nacional, el que va encargado de tratar de monitorizar todo el proceso y informar, es decir, coordinar, en el caso que hubiese que coordinar alguna acción a nivel nacional, y informar a las entidades supranacionales. Bien. Y aquí les presento formalmente lo que es el CISA, como habíamos dicho antes. Básicamente el CISA es una gran red digital federal que aloja no solamente al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud para la vigilancia epidemiológica, sino también registros nacionales de los médicos matriculados, los establecimientos de salud y la red de laboratorios. Entonces, de los médicos especialistas, creo que se llamaba REFEPS, el de los laboratorios del Civila, que es muy conocido. Entonces, al unificar toda la información en una plataforma, el Estado logra que un dato cargado en un laboratorio de análisis bioquímicos impacte inmediatamente en la ficha clínica epidemiológica del paciente. Aunque nada, es interesante tenerlo en cuenta y saber para qué existe el CISA, y que no es únicamente para la vigilancia epidemiológica. El Sistema Nacional de Vigilancia de Salud está dentro del CISA, pero es un elemento más. Bien,
Entonces, pasemos ahora un poquito a los ejemplos, ya para ir cerrando un poco. Eh, Pensemos en las infecciones respiratorias, que ustedes seguramente los hinchamos tanto en tercero. Infecciones respiratorias agudas. Em, cuando llega un paciente a la guardia del hospital, con un cuadro gripal común, eh, realmente lo que es importante acá en estos casos es darle contención al paciente, darle un tratamiento, ver qué es lo que le pasa. Y entonces justamente lo que hablamos antes, lo que hacemos es, el médico anota una notificación y después semanalmente el sistema estadístico del hospital va a informar eso al sistema provincial de salud, de epidemiología. En cambio, si nosotros tenemos un paciente con una infección respiratoria aguda grave, ¿m? eh, cambia totalmente el sistema de vigilancia. Acá ya es un paciente que está internado, está grave, entonces por lo tanto acá sí necesitamos una notificación nominal individual. Es decir, tenemos que informar quién es el paciente. Y para eso necesitamos justamente los datos filiatorios, los datos de laboratorio, antecedentes del paciente, ver si viajó o no viajó, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque justamente las infecciones respiratorias agudas son las más frecuentes justamente en menores de 5 años y en mayores de 65. Y todos los años se ve un progresivo aumento de la incidencia. Entonces, vayamos a aplicar un poquito todos los conceptos que venimos dando. Como decíamos anteriormente, acá tenemos los virus tipo influenza, gripe, etcétera. Bueno, acá tenemos sinónimos: síndrome pseudogripal, angina gripal, virosis respiratoria con fiebre, cuadro gripal, etcétera. Bueno, virus sincicial respiratorio, etcétera. Tenemos que hacer la definición de casos. Entonces, como decíamos, tiene que ser sencilla la definición de casos, no específica, sino sencilla. ¿Cuál sería la específica? Hacer un laboratorio. ¿Tenemos tiempo? ¿Podemos gastar en eso cuando sabemos que en la mayoría de los casos no van a ser graves? No. Entonces, lo que se hace es hacer una definición simple en el cual lo único que se va a requerir es un termómetro. Fíjense que ahí, como es la definición de caso de un virus tipo influenza: aparición súbita de fiebre mayor de 38 grados, con tos o dolor de garganta en ausencia de otras causas. ¿Sí? Con eso solo nosotros ya definimos una virosis tipo influenza. ¿Sí? Fíjense si nosotros nos damos la información que venimos dando, que como decíamos, para formar un canal endémico, fíjense, en este caso son más años, son casi 11 años, fíjense cómo los virus tipo influenza fueron evolucionando en el tiempo desde el año 2015 al año 2026. ¿Qué les llama la atención a ustedes? ¿Cuáles fueron los años que hubo menor cantidad de casos de influenza, tipo influenza? En el 2020. 20, perdón, perdón. No, sí, perfecto, Rafael. Sí, no, en el 2021 durante la pandemia. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente no salía, estaba aislada, entonces no había forma de contagio casi. ¿Qué pasó? Cuando la gente empezó a salir, empezó a tener mayor posibilidad de contacto, se dispararon. Año 2022. Y actualmente se mantienen en valores incluso más altos que los prepandemia. ¿Mm? Y eso a pesar de que tenemos vacunación. Y justamente, ¿cuál es el problema? Que justamente la gente dejó de vacunarse. Entonces, tenemos casos, mayor cantidad de casos. Si a esto nosotros, como lo extrapolamos ahora a una curva endémica, fíjense, ahora estaríamos en la semana 25-26, no busqué la información ahora, pero fíjense cómo los virus tipo influenza en la semana 9 y 11 pasaron a una zona de epidémica, bajaron, llegaron a tocar nuevamente la semana 18, casi estamos en una zona de alarma, pero bueno, ahora empezó a bajar y está llegando a la zona de seguridad. ¿Sí? Para eso sirve esta información, para que ustedes con un pantallazo viendo este solo gráfico se hagan una idea de cómo está evolucionando el proceso en el lugar donde viven. Como dijimos, esto se hace por agrupación, se cuenta la cantidad de casos de influencia y se informa semanalmente. Ahora,
la neumonía. Si pasamos a la neumonía, ya la cosa empieza a cambiar un poquito. Fíjense acá que la definición de caso de neumonía cambia un poquito con la que teníamos antes. Ahora tenemos que tener un termómetro y saber contar. ¿Por qué? Porque es una enfermedad respiratoria aguda, febril, mayor a 38, con tos, igual que la otra, pero empieza a aparecer que acá la taquipnea y la dificultad respiratoria. Tenemos que saber cantar la cantidad de veces que respira un paciente. Fíjense que, como les decía recién, con un termómetro y sabiendo contar, es suficiente como para que ya podamos definir un caso de neumonía. ¿Cómo confirmamos el caso? Podemos confirmarlo por radiología normalmente. Entonces, caso sospechoso, que sería el caso, la definición de caso. Con radiología que muestra un infiltrado lobar o segmentario, decimos que hay un caso confirmado por radiología. ¿Mm? Si vamos a los datos, fíjense acá también cómo fue bajando, después fueron aumentando las neumonías, era hasta un estadio más o menos parecido al anterior. ¿Sí? Y fíjense acá, si comparamos el canal endémico de las neumonías con el canal endémico de las enfermedades tipo influenza, son más o menos parecidos, si bien por supuesto cambió mucho la cantidad, pero en sí el gráfico, fíjese que muestra una evolución más o menos parecida. ¿Y para qué nos sirve a nosotros vigilar tanto estas dos cosas? Primero, para medir el impacto real y la gravedad en la temporada que nosotros tenemos, pero también porque las enfermedades tipo influenza nos miden el ausentismo escolar o laboral, por ejemplo. Podemos tener una idea si están aumentando los casos, va a haber aumento de la cantidad de ausentismo. Y el canal de las neumonías nos predice casi en forma exacta, matemática, la presión que va a tener eso sobre el sistema de salud, la cantidad de camas que vamos a necesitar, la cantidad de salas que vamos a necesitar, etcétera. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos datos. Ustedes con el consultorio a lo mejor no lo viven tanto, sí, más que nada el tema del ausentismo, pero es importante saber esto porque saber que en este momento el sistema se está relajando y no hay problema. ¿Qué pasa con la bronquiolitis, que sería también algo de gravedad? ¿Cómo definimos el caso? Todo niño menor de 2 años, con primero o segundo episodio de sibilancias, asociado a evidencia clínica de infección viral, con síntomas de obstrucción bronquial, sibilancias, obstrucción bronquial, taquipnea, tiraje o expiración prolongada, con o sin fiebre. ¿Mm? Con esto hacemos la definición de bronquiolitis. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos confirmar el caso, caso sospechoso con detección de antígenos virales, genoma viral o aislamiento a partir de muestras respiratorias. Con eso necesitamos para hacer la definición de casos. Un chico con bronquiolitis, ¿a todos lo vamos a estudiar? No tanto a todos, sí a aquellos que vayan a internarse. Entonces, acá tenemos, fíjense cómo la bronquiolitis también año 2020, 2021, y después aumentaron y ahora se mantienen más o menos estables. Recordemos el tema vacunación también. Y fíjense acá, la bronquiolitis, los casos de bronquiolitis, como hasta la semana 21, ahora estamos acá, habría que ver cómo estamos ahora, fueron mejorando. Entonces, fíjense que esta situación en pacientes menores de 2 años, cómo fue evolucionando en el tiempo, prácticamente se mantuvo siempre la bronquiolitis dentro de valores aceptables, estando dentro de un área de seguridad. Y después están las infecciones respiratorias agudas internadas, que son aquellas neumonías o enfermedades de tipo influenza en pacientes de cualquier edad o bronquiolitis en menores de 2 años que requieren internación, por lo que la notificación de este evento solo corresponde a los servicios de internación, ¿sí? Y todo esto son nominalizados. Hay que informar con precisión quién es el paciente que está internado, qué datos tiene, qué le pasó, dónde estuvo, etcétera, etcétera. Y acá terminamos con la parte de los laboratorios, básicamente,
para que recuerden que hay distintas formas que se pueden evaluar los pacientes que entran a la guardia. Si necesitamos en algún caso una situación específica, debemos recurrir al rol del laboratorio, que es muy importante. Fíjense en este gráfico, el laboratorio toma muestras estratégicas de pacientes internados para saber qué porcentaje del brote se debe a un, por ejemplo, virus sincicial respiratorio. Si lo vemos acá, virus sincicial respiratorio, que lo encuentre, sería el celeste. Fíjense, en un año, en esta acá, en 2 años casi, perdón, 1 año y medio, fíjense lo que pasó en la segunda mitad del año, la cantidad de casos de virus sincicial respiratorio. ¿Sí? ¿Cómo se obtienen las muestras? Puede ser por aspirado nasofaringio, hisopado nasofaringio, hisopado nasal combinado con hisopado faringio y otras muestras respiratorias como el aspirado traqueal, la bronquial, son más cruentas, ya que en algunos pacientes internados que están en terapia, por ahí hay que recurrir a ese tipo de métodos. Bueno, ya vamos terminando. Acá les dejo la imagen de lo que empezamos viendo en la segunda, tercera diapositiva, de cómo es todo el proceso de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia clínica, como para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, espero que les haya servido. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Ustedes conocen la película?